De paso yo aprovecho para agradecer a Juliana y a Soraya que nos ayudan con esta clase, sin cuya presencia y colaboración nada de esto sería posible. Así que dejemos no hay de qué. Eso bien claro. ¿Estamos? Estamos. ¿Seguimos? Bueno, entonces ahora vamos a ver algo más específico, más concreto, que inclusive a ustedes les va a poner en condiciones de empezar a trabajar con posibilidades concretas. Yo ayer vi una nota televisiva en la cual el presidente de la Nación hablaba con Liliana Pérez, la periodista, que le preguntaba, bueno, ustedes con esto de Vicentín, ¿qué es lo que quieren hacer? Poner un interventor. Cristina, me parece. ¿Eh? Cristina. Ah, Cristina Pérez, bueno. Bueno, y le decía, ¿por qué ustedes quieren poner un interventor que no se puede decir? Pero usted tiene que leer la Constitución que nos permite hacer una expropiación. Y la chica le dice, bueno, pero yo no le pregunto por la expropiación, le pregunto por la intervención. Ah, pero entonces también tiene que leer la ley de expropiación, porque permite al poder expropiador antes imponer un interventor para ver si es propio o no es propio. Bueno, eso no lo dice la ley. Y en todo caso será el Congreso el que va a tomar alguna decisión. Pero el presidente no tiene ninguna potestad válida para hacer eso. Y eso lo podemos ver ahora que estamos recorriendo las potestades del Congreso. Uno después podrá discutir si políticamente sirve o no sirve lo que están haciendo, pero claramente no se están siguiendo las líneas que la Constitución manda justamente para que se quede bien estatuido quién hace qué cosa en este esquema. Porque se podría poner un interventor si estuviéramos hablando de la quiebra o el concurso de una empresa del Estado, o una empresa en la cual el Estado tuviera una posición mayoritaria. Bueno, esta empresa ni es del Estado ni tiene posición mayoritaria, por lo tanto, el Ejecutivo no puede poner un interventor, sí puede hacer ingresar en el Congreso un proyecto de ley de expropiación, cosa que se puede hacer. Después se ve la conveniencia política o no. Pero no, el Congreso no puede convalidar tal decisión, porque eso no es un decreto de necesidad de urgencia que toma una decisión. Imagínense, por ejemplo, por decreto de necesidad de urgencia el presidente no puede tomar atribuciones judiciales. Entonces no podía hacer un decreto de necesidad de urgencia que decida poner preso a alguien y después el Congreso lo corrobore. Porque el Congreso solo puede corroborar un decreto de necesidad de urgencia que ya es un exceso hacer decreto de necesidad de urgencia, pero debe hacerse en ese exceso dentro del marco permitido por la Constitución. Y no se puede hacer un decreto de necesidad de urgencia para intervenir una empresa privada. Sería muy riesgoso para lo que es las atribuciones económicas de uno y otro poder y de la propia sociedad en sus relaciones privadas, teniendo presente que la Constitución declama la inviolabilidad de la propiedad. Pero bueno, no estamos acá para hacer una crítica a la gestión del gobierno, porque en otras cosas el gobierno está bien, atendiendo a la pandemia. Lo que me importa es que a veces hablamos de los roles de uno y de otro sin tener muy en claro cómo es la cuestión. Fíjense ustedes que por eso tomo, si ustedes después pueden, vayan al libro de Sapsay, que cuando habla de las potestades legislativas del Congreso, hace cita de el que fue juez de la Corte, Petracchi, que dice, si bien los poderes son independientes, el legislativo del ejecutivo, eso no quiere decir que no haya colaboración, o sea que cuando se hace una ley haya un marco de colaboración con el rol que hace cada uno. Eso también tiene su rol de dificultad, porque la colaboración se da cuando el gobierno es parlamentario, donde el presidente de gobierno es elegido desde el propio Congreso, y si el presidente ese o ese primer ministro no hace lo debido, hasta se lo puede destituir. Acá tenemos un presidente que administra, un Congreso que gobierna y una oposición que controla. Y en este sistema presidencialista, cada uno tiene que tener absolutamente claro su rol. Por eso vamos a meternos claramente en los roles del Congreso, para que ustedes tengan en claro qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer. Vamos a pasar al que viene. Vamos a ver cómo es esto de la construcción de la potestad
legislativa del Congreso, pero en el sistema de la Constitución. Veremos entonces que en sentido lato, cuando el Congreso legisla, ejerce una función de gobierno. Otra cosa que ustedes cuando le preguntan, ¿y quién gobierna acá? El presidente. No, el presidente administra. Porque desde la Revolución Francesa, quien gobierna es el poder legislativo, que toma las decisiones por leyes, y el presidente, quien se hace cargo de ejecutar esas decisiones. Pero la cosa está tan desarreglada y tan involucrados unos poderes en otros, y se ha pasado tanto la línea que se creía que era un límite teórico que nadie iba a pasar, que hoy todo el mundo dice que el presidente ejerce una función de gobierno, pero en realidad la función de gobierno más clara la ejerce el legislativo, aunque hacer la ley sea una atribución jurídica, pero con esa atribución jurídica el Congreso gobierna. Por ejemplo, gobierna cuando decide, por ejemplo, si quiere expropiar Vicentín o si no quiere expropiar Vicentín. Está haciendo un acto de gobierno. Después, el presidente ejecuta esa expropiación y hace lo que le dice la ley de expropiación que debe hacer. Pero claramente entonces el presidente debiera administrar para que el legislativo pueda, en su acto de legislar, ejercer su función de gobierno. Esto me parece importante porque se acuerdan que cuando empezamos a hablar de este tema, yo les dije, que señalaba Alberto Espota, que siempre lo político condiciona lo jurídico. Vean ustedes, tuvo que haber un pacto de Olivos para que el Congreso legislara como corresponde después la declaración de necesidad de reforma. Si no se daba el acuerdo político primero, no se iba a hacer esa ley de declaración de necesidad de reforma. Entonces, ¿qué decía Espota? Lo político condiciona siempre a lo jurídico, pero una vez que lo jurídico está establecido, eso es lo que manda. Bien, puede ser una decisión política la de expropiar una empresa o lo que fuera. Una vez que la decisión se transformó en una ley, hay que acatar la ley, nos guste o no nos guste. Bien, entonces, en sentido lato, cuando el Congreso legisla, ejerce una clara función de gobierno, pero lo hace legislando, que es justamente una atribución jurídica. Pero antes, los legisladores se juntan, debaten, discuten y toman la decisión política. Entonces, el Congreso cuando legisla, ¿qué hace? Gobierna a la República. Cuando legisla y hace, para no hablar siempre de un lugar o de otro del arco político, cuando nuestro Congreso hizo la última ley de migraciones, hizo una ley fabulosa en época kirchnerista. En ese momento, al legislar, gobernó a la República dando las pautas en materia de migración, porque da normas de carácter general. También gobierna cuando hace los códigos o cuando hace determinadas leyes en particular. Antes de la reforma, el Congreso de la Nación hacía solo 3 tipos de leyes: las federales, las de derecho común y las locales, porque se acuerdan que antes de la reforma, el gobierno, el ejecutivo entre sus jefaturas, era jefe inmediato y local de la capital federal. Entonces la capital federal tenía un jefe que lo ponía el presidente, pero no tenía legislatura. Entonces el Congreso de la Nación legislaba para la ciudad de Buenos Aires. Hoy eso no pasa, pasan otras cosas que las vamos a ir explicando a medida que desarrollemos estas cuestiones. Pero antes, 3 leyes: las federales, de derecho común, y locales. Vamos a ir después desarrollándolas una a una. Vamos a ver entonces qué pasa con esto. La reforma del 94 hizo otras modalidades que el legislativo puede ejercer en su función de gobierno, de legislar. Y claramente acá enriqueció el sistema con otros instrumentos que son nuevos para legislar. Ahora tenemos las leyes federales que antes teníamos, las leyes de derecho común, o sea, los códigos, las leyes locales, que son las leyes de la ciudad autónoma, o las leyes que se dictan para lo que queda de la capital federal. Y nuevamente tenemos leyes orgánicas, que esto es nuevo, leyes de bases y leyes medidas que antes eran antiguas y ahora se aclararon un poquito más. Acá solamente las vamos a enunciar
porque las vamos a ir desarrollando una por una. Solo les diré que de todas las leyes y de las que incluyó la reforma, las más cuestionables son las leyes orgánicas. ¿Por qué? Porque cuando el constituyente decidió hacer la reforma del 94, ustedes recuerdan que el gobierno radical o los radicales querían imponer una serie de controles en punto a que el peronismo quería la reelección de Menem. Entonces, se concedió esa reelección si además iba acompañada de los controles que había puesto en su momento Nino cuando hizo ese Consejo para la Consolidación de la Democracia. ¿Cuál fue la falla? Que el peronismo, al tener mayorías, pudo diluir los controles y entonces fracasó en lo que más tenía que hacerse fuerte esta reforma, en ponerle más controles al Ejecutivo. Y uno de los lugares donde se muestra más este fracaso en las leyes orgánicas, porque, por ejemplo, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, son leyes que la Constitución da 2 o 3 bases y dice después una ley especial dirá tal y tal y tal cosa. Se hizo algo que es terrible en materia constitucional: establecer que el derecho común, o sea, el Congreso de la Nación, complete el rol del constituyente. Se dejaron abiertas esos órganos de la Constitución para que el legislador con mayoría agravada lo cierre. ¿Por qué pasó eso? Porque ni peronistas ni radicales tenían mayoría para hacer la norma que querían poner. Entonces dijeron, el Congreso, con mayoría agravada de 2/3 partes, dictará una ley que completará el artículo. Entonces, lo terrible es que justamente la Constitución le manda al Congreso de la Nación hacer leyes especiales para completar el trabajo de reforma. Algunos dicen que con eso, con estas leyes abiertas o orgánicas, porque son leyes que completan un órgano de la Constitución, lo que se ha conseguido es hacer que nuestra Constitución, que era muy rígida, pase ahora a ser un poco más flexible, porque algunas cuestiones de la Constitución son reformadas por el legislador común. ¿Eso saben dónde se nota? Por ejemplo, en la ley del Consejo de la Magistratura, que cada vez que un gobierno tiene mayoría, hace una nueva ley para acomodarla a sus necesidades. Cuando si esto hubiera estado en la Constitución, ningún poder constituido podría modificarlo. Así que acá un punto bajo para la reforma. Bueno, acá en lo que viene yo les armé un cuadrito que lo van a encontrar después en lo que yo les doy para estudiar, donde se les hace una idea general que yo se las voy a explicar respecto de en qué consiste cada una de estas leyes. Fíjense, las primeras son estas que les conté recién, que se llaman leyes orgánicas o de organización. Dice, la Constitución no las menciona, quizás por vergüenza, pero son aquellas necesarias para viabilizar el funcionamiento de algún órgano del texto fundamental incorporado por la reforma. Tenemos Ministerio Público o Consejo de la Magistratura. Después les voy a pedir que vayan a la Constitución, que vean esas figuras y se van a dar cuenta por qué las leyes completan contenido que debiera haber completado el constituyente. Después tenemos leyes que se llaman federales o especiales. A veces dice, esta ley es una ley federal. ¿Y qué es la ley federal? Es una ley que hace el Poder Legislativo, pero lo hace para operativizar fines atribuidos al Congreso de la Nación. Por general, son de derecho público. Por ejemplo, la ley de expropiación es una ley federal, porque hace operativo la idea de expropiación frente a la inviolabilidad de la propiedad. Bien, cualquier juicio de expropiación se tiene que hacer ante un tribunal federal. Bien, porque es una regla de la expropiación cuando la expropiación la produce el Estado federal. Bien. Después tenemos las leyes ordinarias o comunes, que son leyes que también sanciona el Congreso, porque así lo dice el 7512, y habla de la legislación de fondo o codificada. Esto tiene que ver con nuestra forma de hacer el sistema federal. Ustedes recordarán que hay otros modelos federales, como por ejemplo el norteamericano, que le delega a cada estado la posibilidad de hacer su código de fondo. Por eso ustedes en las películas van a ver
que los delincuentes dicen, yo me paso de un estado a otro, porque en el Código Penal del otro estado no tienen legislada la pena de muerte. Entonces, si me agarran, no me mandan a la silla eléctrica, porque en Estados Unidos cada estado dicta su código penal. Nosotros no, el Congreso tiene el mandato de hacer las leyes de fondo, los códigos civil, penal, comercial, de minería, de la seguridad social, y esta es una imposición del Congreso. ¿Y quién los aplica? Y bueno, estos códigos de fondo los va a aplicar tanto los jueces federales como los jueces provinciales, porque imagínense que hay un juicio contra la universidad y entonces el juez federal va a aplicar el Código Civil para ver si la universidad tiene derecho a reclamar un terreno. Pero si hay un juicio entre dos particulares que se quieren reclamar un terreno, el que va a aplicar el Código Civil va a ser el juez de provincia. Bien, por eso dice que estas leyes ordinarias o comunes se aplican según las personas o las jurisdicciones. Bien. Este es el lugar donde yo cuando doy la clase presencial digo, ¿tienen duda? Porque después se equivocan. Pero bueno, después pueden escuchar de nuevo esta clase, ir al cuadrito y a la lectura y van a ver que todo se facilita. Después están las leyes de base o leyes de habilitación. Son leyes que permiten cumplir un rol de la Constitución. Acá tenemos el caso claro de la delegación legislativa del 76. Ya es malo que el Congreso de la Nación delegue su potestad en el Ejecutivo. Por eso el 76, además de permitir la delegación, dice, el Congreso puede hacer una ley de delegación. Esta es una ley de bases, porque da las bases para que se dictado una ley de bases. Esperen un segundito, por favor. Miren si será pesada esta clase, que ni mi perra tiene ganas de escucharla. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que las cosas salgan bien. Yo dije que las leyes de base son leyes que daban pautas para cumplir ese esquema de la Constitución. La Constitución dice, se puede delegar, cosa que a mí no me gusta nada, pero la Constitución dice que se puede. ¿Saben qué pasó? Abrió la puerta y vino de nuevo. O sea que no le gustaba por ahí la primera parte, pero esto que viene le interesa. Bien, entonces, más allá de que el Congreso puede y debe hacer una ley de base de delegación, que de hecho la hizo, la realidad es que el Congreso, aún con ley de base, puede dejarla de lado y en un caso decidir qué hace o no hace la delegación. O sea, la ley de base no le obliga al Congreso a seguirla en un acto concreto, que la puede derogar de inmediato. También, acá yo pongo que es para la delegación, y también se la ve en los aspectos de comunidades aborígenes argentinas, que la Constitución le impone al Congreso hacer las leyes para que se le reconozcan sus propiedades ancestrales y las maneras de coparticipar en el dominio comunitario de sus bienes. También en materia de educación superior hay una ley de base que es la Ley de Educación Superior, a partir de la cual después cada universidad ejerce su autonomía sobre la base de la Ley de Base de Educación Superior. Y también, que estuvo muy cuestionada cada vez que la Ley de Educación Superior pretende inmiscuirse en la autonomía universitaria. Y también en medio ambiente hay leyes de base, que esto es bastante interesante porque lo que hace es regular la manera en que se distribuyen las competencias ambientales. O sea, la ley de base que se hizo en medio ambiente establece una forma muy particular de hacer esa concurrencia. Bien, y después tenemos las leyes medidas o administrativas, que estaban y están también, que tienen una característica muy particular. Son leyes que se dan para casos concretos. Vieron que las leyes son siempre generales, pero estas leyes administrativas o medidas no tienen carácter general. Es una ley, por ejemplo,
la ley por la cual se le da una pensión a la viuda de un sargento caído contra una situación de que unos delincuentes lo mataron a mansalva. Un diputado decide proponer que se le dé una pensión, a ese en particular. Por eso se llaman leyes medidas, no tienen carácter general. Estas atribuciones del Congreso también pueden ser regladas por el cuerpo. Por ejemplo, el Congreso puede decir, bueno, en determinados casos se pueden hacer leyes de pensiones a una viuda o determinadas características. Y fíjense que por el propio cuerpo, así como usa el procedimiento de la sanción de las leyes, puede hacer una ley de leyes medidas. ¿Ven? Porque dispone medidas, por ejemplo, cuando contrata empréstitos o arregla el pago de la deuda pública. Vean ustedes qué característica, ¿no? Que el Congreso dicta leyes medidas cuando arregla la deuda pública. ¿Y quién está arreglando hoy la deuda pública? El ministro de Economía del presidente de la Nación, en una delegación que no fue lógica, porque se debiera haber hecho la delegación, pero agregando candidatos de los legisladores que acompañen en esa negociación. Bien, como sí se hace cuando se hace cualquier operación respecto del tema Malvinas, donde siempre hay componentes del Congreso de la Nación para acompañar en esa negociación. Bueno, vamos ahora a hacer un análisis más particularizado de los tipos de leyes. Por favor, cámbiame a la que viene. Las primeras entonces son las leyes federales. Se las llama también especiales. No es fácil conceptuar cuando una ley es federal. Muchas veces se toma una cuestión y se la federaliza y esto genera un lío. Por ejemplo, es muy interesante que los problemas de estupefacientes sean federales porque hay un alto interés estatal en que sean perseguidos este tipo de delitos. Pero después se dijo, bueno, pero lo que es menudeo no lo vamos a hacer federal. Cuando agarramos a los que están traficando en pequeñas cantidades, eso que lo hagan las provincias. Entonces, fíjense que hay una ley federal de droga, pero que divide lo que es menudeo lo tiene provincia y lo que es actividad más específica y concreta y en grande lo toma la autoridad federal. Y eso ha sido muy criticado porque muchas veces los fiscales y jueces provinciales hacen un procedimiento, capturan a unos delincuentes y enseguida se dan cuenta que ese tema tenía mayor envergadura y con esa prevención lo pasan a federal que ya tiene una causa que había empezado en provincia y la tienen que seguir o hacerla toda de nuevo. Entonces, a veces cuando uno decide federalizar una cuestión, que esa es una decisión propia del Congreso, tiene que hacerlo como corresponde, o sea, tomarla en el aspecto global. Yo creo que la ley de droga debe ser federal, pero para todos los aspectos. La razón de ser radica entonces en la necesidad de una regulación inmediata por parte del Congreso de aquellas finalidades que la Constitución y el preámbulo le atribuyen al propio Congreso y en forma genérica al gobierno federal. Generalmente son cuestiones de derecho público, como el tema droga, a veces de derecho privado como navegación, pero vamos a ver después. Excepcionalmente es para cumplir aquellos fines que la Constitución le puso al legislativo, federalizando relaciones de derecho privado. Por ejemplo, las cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima son federales, que son todas las vinculadas con buques. ¿Por qué esas cuestiones son federales? Porque cuando se hizo la Constitución, estas cuestiones claramente de derecho privado, pesca, navegación en ríos, lagos y en mar, se hacían por particulares, pero en general eran particulares extranjeros, porque nosotros en Argentina, salvo el almirante Brown con su goleta que hizo, que tomó posesión de California por 2 días, nosotros no teníamos flota mercante argentina. Entonces, ¿qué decidió el constituyente? Darle al extranjero, que era el que hacía
este tipo de negocios, que generalmente eran los ingleses, la justicia de mejor calidad, que era la justicia federal. Entonces, ahí cuestiones de derecho privado ameritaban leyes federales porque era un momento donde se quería darle las mayores garantías a los empresarios extranjeros. ¿Qué sucede? Hoy en realidad la mayoría de los empresarios son argentinos y los jueces federales tienen que entender cuando un dueño de una lanchita pesquera entra hecho un pescado porque le robó 10 cornalitos. Entonces, eso tampoco tiene sentido. Habría que cambiar la Constitución y sacar las cuestiones o algunas cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima de la esfera de las leyes federales. Como correlato de estas leyes, también hay decretos federales. ¿Cuáles son los decretos federales? Los decretos que reglamentan leyes federales. Y la legislación federal siempre es aplicada por los tribunales federales de la nación. Y por eso siempre los jueces federales entendemos y analizamos todas las cuestiones que se debaten en el ámbito de las universidades nacionales, porque son territorios federales. Bien. Vamos a ver. Ahora las próximas leyes que vamos a trabajar son las leyes de derecho común, que son las que ustedes van a estudiar mayormente y habitualmente, que articulan las que se llaman materias codificadas, que después de la reforma admitió la reforma que los códigos se dicten en cuerpos uniformes o separados, porque antes no se podía hacer un código civil y comercial. Había que hacer un código civil o un código comercial, pero no un código civil y comercial. Bien, en estos casos, entonces, ciertas cuestiones de esta incumbencia, que son los códigos de fondo, pueden ser consideradas de naturaleza federal y regularse en forma autónoma. Por eso, si bien la cuestión de estupefacientes es materia penal y debiera estar en el Código Penal, está regulado por una ley especial, que es la ley de estupefacientes. Entonces acá tenemos una materia federal que se cinde de la ley de derecho común, que es el Código Penal. Igual, cuando ustedes estudian el Código Penal, van a encontrar las leyes especiales, como por ejemplo la Ley Federal de Drogas. De todas maneras, cuando se hace uso arbitrario de esta cuestión de federalizar una cuestión de derecho común, esto puede ser controlado por el Poder Judicial. Por ejemplo, si se federalizan los recursos mineros, porque la Constitución dice que todos los recursos naturales son de las provincias. Entonces yo hago una ley federal de recursos mineros y estoy quitando un recurso a la provincia. Pero realmente acá la Corte ha tenido una vueltita para admitir que esto fuera regulado por el sistema federal y no por el derecho común, porque dijo, los recursos son de las provincias, pero el aprovechamiento es de la nación. Entonces con esa estrategia se le quitó la explotación a las provincias y es la nación la que explota y le da las regalías correspondientes a cada provincia. Bien. Bueno, vamos a ver las leyes locales, que es el otro tipo de leyes que están concebidas en nuestro sistema. Este tipo de legislación, yo les dije, dejó parcialmente de tener vigencia cuando se hace la reforma del 94, porque antes el Congreso de la Nación dictaba leyes locales cuando el presidente también tenía la jefatura inmediata y local de la capital federal, y ese territorio no tenía legislatura propia. Hoy la reforma terminó esa legislatura. Hoy el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elige. Hoy es el Rodríguez Larreta, bien, y no puede ser puesto por el presidente, lo elige la gente. Y también le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, que por lo tanto también tiene su legislatura. Pero de todas maneras, como Buenos Aires sigue siendo capital de la República, el Congreso de la Nación tiene que hacer la legislación razonablemente necesaria
para garantizar los intereses del Estado federal. Eso está regulado en la cláusula transitoria séptima de nuestra Constitución. Entonces, leyes locales dejó de tener vigencia parcial, diría casi totalmente. Hoy, como el intendente de Buenos Aires es electo, como la Constitución sacó esa jefatura de la cabeza del presidente y además le dio autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su legislatura, todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires lo legisla su legislatura local. Pero el Congreso de la Nación legisla solo en lo absolutamente necesario para hacer prevalecer los intereses del Estado federal en sus ámbitos de gobierno. Recuerden que tanto el Congreso como la Casa Rosada, como la Corte, están erigidas en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esos tres territorios son federalizados. Bien, vamos ahora a este otro tipo de leyes que encontramos, que son las leyes que se llaman orgánicas. Esto se vincula íntimamente al modo débil de consenso que se generó para hacer la reforma constitucional de 1994. Este famoso pacto de Olivos que dijo, si se vota la reelección, se votan los controles, o todo o nada. Fue muy cuestionado esto. Se decía, ¿puede el Congreso en su rol preconstituyente decidir que la convención va a votar de esa manera? Y sí puede, porque la convención tiene la última palabra. Votaba todo que no o todo que sí, y tenía la última decisión. Pero eso enmarcó que un acuerdo muy débil. Ahí la debilidad política se traslujo o se tradujo en una debilidad jurídica. Bien, la constitucionalización de estos órganos de control no pudo pautar totalmente en el texto la manera de los controles. Por ejemplo, defensor del pueblo, que está regulado en el ámbito del poder legislativo para controlar a la administración. Pero debe haber una ley que establece las características del defensor. Ministerio Público, ni hablar, que hoy ni siquiera sabemos quién es cabeza del Ministerio Público. Lo dice la ley y no lo dice la Constitución. La Constitución habla de un Ministerio Público de la Defensa y un Ministerio Público Fiscal, pero no dice quién es el jefe de ese poder, de ese órgano extrapoder. Lo dice la ley. Bien, la Auditoría General de la Nación, que es el que hace el control de la administración pública. También, si bien la cabeza, el auditor general es un funcionario elegido por la oposición, la ley de auditoría es la que termina la regulación del instituto. Ni hablar del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Aquí hay una cuestión bastante grave, porque el Consejo de la Magistratura es un organismo autónomo que está instituido en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. Antes claramente la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, era y es el que lo gobierna. Pero ahora la Corte gobierna todo el Poder Judicial, menos los ámbitos autónomos del Consejo de la Magistratura. ¿Y qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura? Además de proveer las ternas al Ejecutivo para jueces y decidir cuando corresponde echar o sancionar disciplinariamente a jueces inferiores, que son roles específicos, se ocupa de la administración del Poder Judicial. O sea que a la Corte solo le quedó la administración de la Corte. Maneja la plata de la Corte Suprema, pero no de todo el Poder Judicial. Entonces, desde que se hizo la reforma hasta el día de la fecha, tanto la Corte como el Consejo se pelean a ver quién da los aumentos para el Poder Judicial. Uno lo da, otro lo baja, otro lo sube, y así se encuentran peleando desde hace más de 20 años, cuando lo que tenían que hacer era controlar el Ejecutivo. Bien, estos son problemas que justamente se traducen en lo que es la ley del Consejo de la Magistratura, que ya tiene 3 cambios. Bien, es más, la ley vigente hoy fue declarada inconstitucional. O sea que tendríamos que estar utilizando la de 21 miembros y no la de 13, pero seguimos usando la de 13 y la decisión de la
Cámara que declaró inconstitucional todavía no fue resuelta por la Corte. O sea que estamos en una situación bastante compleja y confusa en ese ámbito. Otra de las leyes orgánicas es la ley de autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué difusa ha sido esta ley, que hasta el gobierno de Macri se venían peleando si había que dejarle la policía de la ciudad o sacársela a la Policía Federal y transformarla o no en policía de la ciudad. Y hoy seguimos peleando qué pasa con los jueces nacionales de la capital, que hoy debieran ser jueces de la ciudad. Pero claro, los jueces nacionales que se equiparan a los federales no quieren pasar a la capital por una cuestión de poder y de salario. Y todavía eso no está adecuadamente regulado. Otro tema bastante grave de ley orgánica es la ley de coparticipación federal, que ustedes saben muy bien, es una ley excelente, pero el interés patrimonial de cómo se distribuyen las recaudaciones tributarias de este país es tan grande que aún todavía no se ha podido consensuar para hacer esa ley de coparticipación. Y seguimos utilizando una que claramente ha sido declarada inconstitucional y por demás, digamos, expoliatoria de los intereses de la provincia. Y después hay también que hacer una adecuada regulación del Banco Federal, que sería el Banco de la Nación, que se debe llamar adecuadamente Banco Federal. Bien, estas son las leyes orgánicas que tienen su origen en una mala técnica del constituyente reformador de 1994, cosa que marcó con mucho detalle Antonio María Hernández, cuando dijo esto va a traer cola porque es un problema. Vamos ahora a ver las leyes orgánicas, que son, fíjense que las anteriores que habíamos visto, que son la enunciación de las leyes, ahora viene el objetivo. Bien, las leyes orgánicas son imperativamente dispuestas por la Constitución para que funcione un órgano creado por ella, cosa que es bastante raro, porque que la Constitución disponga que el Congreso va a terminar de hacer lo que debió hacer el constituyente. El problema de esta regulación es que difiere en el funcionamiento de estos organismos hasta que la legislación en cuestión sea dictada. Fíjense que hoy todavía no tenemos ley de coparticipación. Menos mal que las otras son dictadas, han sido dictadas. Buenas o malas, pero las tenemos. Y además le impone al Congreso como órgano que completa la labor del constituyente. Por eso es que muchos autores dicen, hoy la Constitución argentina y es más flexible que antes, porque el Congreso se encuentra cotidianamente completando la letra de la Constitución. Yo acá pongo flexibiliza notablemente la estructura de nuestra Constitución, porque la Convención Reformadora le concedió un gran poder a los poderes constituidos, aunque sean mayorías agravadas. Hoy que nosotros livianamente como sociedad le damos todo el poder a un partido político, llámese el macrismo, el cristianismo, el albertismo, ese asume una mayoría legislativa y puede hacer un montón de cosas para las cuales se requieren 2/3 partes de los mismos, una vez que se dio el quórum. Vamos a ver otro tipo de leyes, que son las leyes de base. Estas sí que son nuevas, promueven entonces nuevas modalidades de concertación para legislar. Fíjense que esto tiene que ver con la idea de acordar, de concertar, de amigar a la política con el Congreso justamente para controlar mejor. En el caso de la tutela ambiental, la Constitución redefine el alcance de la competencia concurrente. ¿Esto por qué? Fíjense, en medio ambiente, las competencias históricamente fueron concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Las leyes de fondo en materia de medio ambiente las dicta el Congreso de la Nación, pero las leyes de forma o procesales las dicta cada provincia. Bueno, hoy también es concurrente la competencia, pero se cambió el modo de concurrencia, porque el artículo 41 establece que el Congreso dictará una ley de base, que es la Ley General del Ambiente. Y esa ley de base es de base de la delegación. O sea, en esa ley de base se regula, por ejemplo, el amparo ambiental
que es una cuestión procesal que debiera regularse en una provincia, pero no. Como es una cuestión básica en materia de ambiente, eso le ocupa al Congreso de la Nación. ¿Y qué tienen que hacer las provincias? Complementar esas leyes de base. Y en el complemento pueden hacerlo con cuestiones de forma o de fondo. O sea, la complementariedad o la concurrencia se define de distinta manera. ¿Esto por qué? Porque se utilizó una regla del derecho internacional que es hay que actuar, pensar globalmente y actuar localmente. O sea, el pensamiento global es aquel pensamiento que se usa para crear la ley de base. Y el pensamiento local es el que se usa para aplicarla. Entonces, las leyes de base son tan importantes porque estiman de qué manera se van a generar las competencias ambientales. También en materia educativa y en la cuestión aborigen se utilizan las leyes de base y este modo de legislación puede inyectarle dinamismo al funcionamiento del Congreso. Esto claramente las leyes más importantes de base en materia ambiental se dictaron durante el gobierno de Duhalde y la ley de base en materia educativa se dictó en el gobierno de Menem con un gran conflicto porque fue una ley muy cuestionada y que después en algunos puntos debió ser adecuada. Bien, vamos entonces al último tipo de leyes de nuestro análisis particularizado, que son las leyes medidas. Yo les expliqué antes que son leyes que no tienen carácter recurrente ni carácter general. Con ellas el Congreso ejerce roles de administración, porque está decidiendo dar una pensión, dar un subsidio, un aval a determinado hecho o acto, y habilitan al Congreso para conceder pensiones, subsidios, decidir expropiaciones. Vean que la ley de expropiación es una ley medida, porque no se puede decir se expropian todos los bienes. No, se expropia un bien determinado en un momento. ¿eh? Esta es una buena ocasión para que ustedes aprovechen y vayan siguiendo este tema Vicentín, a ver cómo se trabaja la expropiación, si es que se la trabaja, cómo se la discute y cómo en el marco de esa discusión se valora qué pasó con esa posible intervención y por qué el juez del concurso la habilitó. Permiten estas leyes medidas al Congreso de la Nación, por ejemplo, declarar la intervención federal, lógico, pues se interviene en el territorio de una provincia, se interviene en el ejecutivo de una provincia, el legislativo, el judicial, los tres poderes, pero siempre son hechos determinados, son leyes que determinan medidas. Bien, se declara la guerra, pues nosotros no vamos a decir le declaramos la guerra al mundo, aunque pareciera a veces que sí, se le estamos declarando, pero no, se declara la guerra a otro país. Y hoy les cuento, desde la guerra de Vietnam no hay más estilo de declarar la guerra. ¿Por qué? Porque siempre que se declara una guerra, antes se usaba al estilo de la diplomacia francesa, un país le decía al otro, le declaro la guerra, entonces intercambiaban los agentes diplomáticos, les daban 48 horas para sacar a sus agentes diplomáticos, venían los del otro país y empezaban las acciones bélicas. Cuando terminaba la guerra, si el que declaró la guerra perdió, tenía que pagar un montón en costos de guerra. O sea, desde la guerra de Vietnam no se declara más la guerra, porque nadie gane o pierda quiere pagar los costos de la guerra. Porque uno puede ganar la guerra y decir, aunque yo debía haber declarado la guerra, la culpa era del otro país. Así que, digamos, la declaración de guerra hoy no se va a hacer nunca más por una ley medida del Congreso de la Nación. ¿Bien? Y la última vez que declaramos la guerra fue constitucionalmente la guerra por el Paraguay, porque saben ustedes que la guerra por el Malvinas fue decidida por un gobierno de facto, así que no hubo ningún procedimiento constitucional que pueda ser considerado. Bien, yo pongo acá en esta sección que no
pongo la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, porque cuando el Congreso declara necesaria la reforma de la Constitución, no está haciendo un acto legislativo, sino que está haciendo un acto preconstituyente. Bien, entonces no es una potestad legislativa, al punto que una ley que declara la necesidad de la reforma no puede ser vetada por el presidente, a diferencia de otras leyes que sí pueden ser vetadas. Hay dos leyes que no pueden ser vetadas. La de necesidad de reforma, porque es el uso del poder preconstituyente, y la ley de coparticipación, que no puede ser vetada ni reglamentada por el Ejecutivo. Bien. Vamos a ver otro tipo particular de leyes, porque si con esto vamos cerrando todo lo que es generalidad, para después vemos cómo se hace la ley común. Son las leyes secretas. Hoy que se está estudiando la cuestión de la ley de inteligencia, de la AFI, muchas decisiones son secretas. Vean ustedes que los países líderes cada 50, 60 años desclasifican leyes que han sido dictadas en modo secreto porque eran cuestiones de seguridad nacional. Bueno, acá siempre hubo una discusión, ¿no? Se las ha admitido contra toda previsión republicana, porque una república que habla de publicidad de los actos de gobierno se da de bruces con una ley secreta. Fíjense que la primera ley de 1891, Vidal Campos a muerte dice que son inconstitucionales, no debiera haber leyes secretas. Por el contrario, González Calderón las acepta, dice, si pueden haber reuniones secretas, ustedes saben que el Congreso se puede juntar y decir, esta reunión va a ser secreta. A veces cuando estudian un pliego o alguna cuestión que puede ser críticamente por cuestiones morbosas o lo que fuera, dice, esto lo vamos a hacer en reunión secreta. Dice González Calderón, si hay reuniones secretas, también puede haber leyes secretas. En realidad se las acepta para la tutela de graves asuntos de Estado. Yo les digo sinceramente, en el libro van a ver que yo digo que no está bien, que no sirven, pero quizá haya ciertas leyes que sea conveniente que se mantengan secretas por un breve tiempo, pero con un adecuado control, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación y de la oposición. A veces, no sé, si tenemos una información muy clasificada, vinculada, por ejemplo, con esta pandemia, y para evitar un cataclismo, a veces es conveniente que se guarde el secreto por un tiempo limitado. Pero son leyes que siempre están en la picota y que generalmente no son interesantes. Antes de ir a las retroactivas y las diferidas, me interesaría que sepan que Néstor Sagüez tiene un libro, que fue el libro de su tesis doctoral, que es acerca de las leyes secretas. Bien, para que le interese esta cuestión. Ahora sí, vamos a ver algunos caracteres de las leyes, que es cuando son retroactivas o son diferidas. Siempre ustedes van a tener que saber que la ley cobra vigor a partir de su publicación. Siempre, ¿bien? Ley publicada, aunque sea publicada de hecho, esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene, pero se admite que se establezca una fecha distinta para su aplicación. No sé, imagínense, la nueva ley, si sale de movilidad previsional, sale en diciembre y dice, esta ley entrará a regir dentro de 3 meses. Bien, puede ser diferida. El tema es cuando es diferida para atrás. Vamos a hacer una ley previsional que va a empezar a regir 3 meses para atrás. ¿Cuándo eso es viable? Cuando la ley, en su aspecto retroactivo, da una mejor calidad que la ley que estaba antes vigente. Siempre cuando es mejor puede ser retroactiva. El tema es qué pasa cuando una ley retroactiva es peor. En materia penal no hay discusión posible. Una ley retroactiva no puede ser retroactiva cuando va en perjuicio del reo, ya sea del procesado o del condenado. En vez, una ley civil puede ser retroactiva, pero nunca puede afectar los efectos que esa ley ya consolidó. Bien, yo puedo empezar a aplicar el Código Civil y Comercial nuevo hoy
inclusive para una cuestión que llevaba más de 2 meses para atrás. Pero si esa cuestión que llevaba 2 meses para atrás se había consolidado hace 2 meses atrás, se tiene que seguir aplicando la ley 10. Bien, acá es si es diferida en su aplicación para un plazo posterior a su promulgación y sanción, ese plazo, ¿cómo se llama? Vacatio legis. Y en ese tiempo que se aplica la ley que está derogada. Bien, sepan entonces que si es retroactiva, no se aplica si empeora la situación del imputado o el condenado por delito. Y tampoco si ataca situaciones consolidadas porque se viola el principio constitucional de la propiedad. Bien. Bueno, y para terminar, acá vamos a ver simplemente con un mínimo detalle cuál es la competencia del Congreso sobre determinar la legislación y su naturaleza. Por ejemplo, el Código Aeronáutico claramente es una ley federal, por lo que es la aeronavegación, y surge del 75, inciso 12 y 13, y también del 126 de la Constitución. Es el Congreso de la Nación el que lo dicta. El Código Aduanero, que antes era la ley de aduana, también es federal, porque todo lo referido a aduana es competencia, saben ustedes, del gobierno federal y no es coparticipable. Surge del 75, inciso primero. La ley de quiebras y concursos, esta es una ley común, por eso los órganos federales nunca tienen competencia en materia de concursos. Bien, de todas maneras, algunos autores como Vidal Campos dicen que por su importancia podría ser federal la materia de concursos. No es seguido en doctrina. No es seguido en doctrina. Bien, la ley de navegación claramente es federal, por lo que yo les conté antes, pero hoy tranquilamente podría pasar a ser una ley provincial porque las cuestiones normales de navegación ya trabajan sobre una flota pesquera nacional y no hay flota pesquera extranjera. Se podría decir que es nacional, salvo que la flota fuera extranjera, y entonces sería federal. Esa sería una norma adecuada. El derecho del trabajo y la seguridad social son leyes comunes. Los instrumentos internacionales, bueno, toda la forma de establecerlo en realidad no es ni del Congreso ni del Ejecutivo, es supranacional y extraestatal, porque en realidad el instrumento internacional se hace fuera del país. El rol del Estado es incorporarlo o darle jerarquía constitucional. Eso es un acto complejo que lo hacen el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, salvo en los que son los tratados que pueden firmar las provincias, que lo hará la legislatura de la provincia y el poder ejecutivo de esa provincia. Las leyes de ambiente, comunidades aborígenes y educación son leyes de base, no federales. Las leyes de partidos políticos claramente son federales y el Código de Justicia Federal, pero hoy está derogado el Código de Justicia Federal por el bien jurídico que tutela. Hoy hay una regulación menor sobre los roles de las fuerzas militares, pero no hay más un código de justicia militar. Y claramente el Código de Justicia Militar era la última norma de nuestro derecho que tenía la pena de muerte, que hoy está eliminada del Código Penal. Bueno, muchachos, esta es entonces la indicación básica y preliminar para que la semana que viene sí veamos en detalle cómo hacemos una ley. Yo no sé si alguno tiene alguna duda. Acá hay 7 Profe, te hago una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Dale. ¿Te sabe algo al respecto del parcial, fecha o algo? Estamos esperando que entre Secretaría Académica y el Centro Estudiante nos pongan la fecha.